Si hubiéramos sido contemporáneos a Jesús, ¿cuántos de nosotros le hubiéramos dado seguir a su perfil de Instagram, de Elite o de Facebook? ¿Cuántos? No, me tiene que decir. El libro de Isaías, el capítulo 53, nos presenta el perfil de Jesús sin filtros. Voy a estar usando la versión de la Sociedad Bíblica, traducción lenguaje actual, o si le quieren seguir ahí en su teléfono. Y voy a leer un breve pasaje para que ustedes se familiaricen con él. Isaías 53 dice: Nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza, ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero él nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como el cordero llevado al matadero. Ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió, ni se preocupó por él. Y al final, por la culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque él nunca cometió ningún crimen. Jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. El fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso él tendrá una vida muy larga. Llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Y después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás. Por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Este es el perfil de Jesús. Jesús no solamente es presentado por Isaías con un perfil sin filtros, como dije antes, sino que es un perfil escandaloso. Era escandaloso para la gente de su época y sigue siendo escandaloso para la gente de nuestra época hoy. Si Jesús, con el perfil de Isaías 53, se postulara a algún puesto de liderazgo, probablemente sería rechazado por cualquier oficina de recursos humanos. Vivimos en una dictadura de la apariencia, del estatus, pero el Mesías Salvador no vino a calzar. Él no vino a calzar en la sociedad, en la cultura. Él más bien vino a romper con todos los valores de nuestro mundo. Y es que Isaías, el profeta, comienza preguntando: ¿quién cree lo que hemos visto y oído? ¿Quién hubiera pensado que el poder salvador de Dios se vería así? Y es que lo que leímos en ese pasaje desafía la lógica de la gente de aquella época y la lógica de nosotros hoy. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. Nosotros sabemos que Jesús no tuvo un origen ¿cómo se dice? Tuvo un origen insignificante, ¿verdad? No se parecía en nada al Mesías, al rey
que la cultura de aquel entonces, el pueblo de aquel entonces estaba esperando, ¿verdad? Jesús no venía de una familia de élite, era hijo de un carpintero, nació en un pueblo pequeño, no era atractivo tampoco físicamente como lo describe Isaías. Jesús eligió la apariencia que el mundo rechazaba, pero la apariencia que Dios, su Padre, quería de él. Fue rechazado por aquella sociedad, fue despreciado, fue descrito como hombre de dolores en una sociedad que, igual que nosotros hoy, calificaba las cosas por su apariencia y sobre todo que evitaba el dolor y el sufrimiento. Dice la palabra que Jesús decide, incluso algunas versiones lo ponen, hacerse experto en dolores, en el sufrimiento. Ellos esperaban un Mesías victorioso que iba a restaurar la soberanía de Israel, que iba a sacar al imperio romano de ahí. Sin embargo, lo que recibieron fue, pongámoslo así en palabras de hoy, un privado de libertad en una cruz. Pensar en un líder que sufre no tenía cabida en la mente de aquella gente. Y que muriera como los peores criminales en una cruz, mucho menos. Para aquella cultura, la cruz representaba que Dios mismo lo estaba maldiciendo. Ellos esperaban un líder tipo Moisés, pero que hiciera milagros grandes como Moisés. Algunos también esperaban a un Mesías como un juez, que iba a venir y que literalmente el Señor Dios le iba a entregar el dominio de Israel en sus manos. Esperaban algo así como un CEO con corona, pero recibieron al hijo de un carpintero. ¿Cuál fue la reacción humana de aquel entonces ante este Mesías? Bueno, como dice el pasaje, evitaban mirarlo, no lo recibió el pueblo, no lo siguió. Es más, Jesús avergonzaba al pueblo. Les daba vergüenza a Jesús. Por este perfil de Jesús, algunos podrían decirnos hoy que nosotros creemos en un Dios débil, que se dejó vencer, que no hizo nada, que no peleó. Y de hecho, yo tenía un amigo que me decía, ya, no me hables más de Cristo, háblame de Jesús mejor. Cuando oía la palabra Cristo, él se imaginaba o no pensaba en el escogido de Dios, sino que más bien pensaba en el Dios maltratado, el Dios débil, y eso le provocaba un rechazo. Y de hecho, para algunas personas de nuestra época todavía el concepto de Mesías choca con la necesidad que nosotros tenemos de líderes que se vean fuertes, mandones y poderosos. Pero más adelante vamos a ver por qué esta idea de un Dios débil cae por su propio peso. Sin duda también otra de las razones por las que la gente rechaza a Jesús hoy en la cruz es porque Jesús se ve sufriendo. Y esa imagen de sufrimiento nos refleja nuestra propia fragilidad humana, nuestra culpa, nuestra imperfección. Todo eso que tanto nosotros tratamos de tapar con filtros. Aceptar a Jesús es principalmente aceptar nuestra propia imperfección. Jesús en la cruz asumió todo lo feo y lo vergonzoso de nosotros. El que era perfecto asumió un cuerpo con dolor, con enfermedad, con heridas. Además echó toda la culpa nuestra que nos correspondía sobre él. Definitivamente la motivación de Jesús no era agradar al pueblo, al Sanedrín o a Roma. Su mirada pues estaba puesta en agradar al Padre. Y es que mientras que el mundo lo despreciaba, Dios ya de manera audible abrió el cielo y en una voz que mucha gente había oído, había dicho, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Jesús tampoco anda buscando el like de nuestra sociedad de hoy. Sus valores y sus principios son opuestos a los que el mundo promueve. Él no perdía el tiempo manteniendo sus niveles de popularidad
o de una buena reputación o un estatus que agradara a la gente y que lo reconocieran y que le dijeran, qué lindo trabajo estás haciendo, te felicito. Desde el inicio Jesús solamente se interesaba en buscar hacer lo bueno y tener el visto bueno del Padre, escogiendo hacer la voluntad de Él. Muchos aquí en algún momento tal vez nos hemos preocupado más de la cuenta por nuestra propia reputación o en algún momento hemos intentado caerle bien a alguien para sentirnos validados o aceptados. Pero yo creo que Jesús ya nos liberó de esta necesidad de aprobación. No debemos andar mendigando la aprobación del mundo. Como seguidores de Jesús, buscamos la aprobación del Padre, hacer su voluntad. Mi valor no depende de mí, de mi marca personal, sino de que Jesús nos estimó a nosotros dignos de su amor, dignos de ser rescatados, dignos de ser salvados. Él dejó todo y se hizo nada por ti y por mí. Vamos a profundizar en el perfil de Jesús, según nos presenta este pasaje de Isaías. Vamos a estudiar lo que Él hizo, cómo lo hizo y para qué lo hizo. Y si usted se lo está preguntando ahora, sí, esta fue solamente la introducción. Vamos a hablar ahora de la misión, ¿verdad? La misión. Jesús vino a realizar un gran intercambio. Es muy importante y este es el centro del pasaje. El Isaías 53 es un poema y al puro centro está la idea central del pasaje, que es lo que Isaías quería comunicarnos. Y lo que Isaías quería comunicarnos es que Jesús realizó un intercambio que era ilógico para la mente humana, pero perfecto para Dios. Entregó su vida justa, sin mancha, por nuestro pecado, por nuestra paz, también por nuestra sanidad, y transformó su muerte en vida eterna para todos los que creemos en Él. La realidad, según la describe Isaías 53, como lo hacen también otros pasajes de la Biblia, es que sin Cristo todos nosotros andamos o andábamos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y igual anda nuestra sociedad hoy, mucha de nuestra sociedad hoy, perdida y dolida, buscando su propia paz, su propia versión de shalom. El mundo ofrece anestesia para nuestro dolor social, con vicios, éxitos, compras. Pero eso solo duerme el dolor por un rato. La única solución total, la restauración total es la que nos ofrece Jesús, su shalom. Sana el dolor desde la raíz, para siempre. Y es que es diferente a nuestras soluciones humanas. Nuestras soluciones humanas son pasajeras, cortoplacistas. Por ejemplo, las autoridades están luchando por darnos seguridad, o han venido luchando por darnos seguridad. Y por más que hacen, todavía falta más. No es suficiente. Entonces, nosotros como creyentes no podemos decir que somos inmunes a esta misma tentación de aceptar estas soluciones pasajeras, especialmente cuando nos desenfocamos y dejamos de escuchar la palabra de Dios. Nos volvemos sordos para Dios y empezamos a oír lo que el mundo nos dice. Nos dejamos llevar por este mensaje. Entonces podemos convertir el éxito profesional, una promoción o un aumento salarial en un diosito que nos chupa toda la energía, el tiempo y los recursos. Nos ofrece mucho, pero nos quita todo. Isaías 53 nos enseña que el enfoque y el propósito de Jesús era realizar la mayor inversión de la historia. El propósito de Jesús fue no solo darnos un ejemplo moral, imíteme, haga lo que yo hago, no, sino que realizar un intercambio legal y espiritual que Él solo podía hacer. En un mundo de contratos y letras pequeñas, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar firmando muchas cosas. El sacrificio de Jesús fue una negociación totalmente al revés, ilógica. Él lo pierde todo para que nosotros lo ganemos todo. Entregó
sin que nadie lo obligara, para librarnos de las consecuencias de nuestro rechazo a Dios. Lo entregó todo. Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos, dice Isaías. Pero la buena noticia es que ya nosotros no tenemos que pagar nada. Sus heridas ya cancelaron tu factura. No es hasta cuando uno se da cuenta de su propia vulnerabilidad que comienza a creer y a seguir a Cristo, de verdad. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Ojo, nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado. Dice Isaías, nosotros pensábamos que Dios lo había herido y humillado. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Estamos en una época de preparación para la Pascua, donde celebramos la resurrección de Jesús. Durante la Semana Santa, muchos de nosotros reflexionamos en la pasión y muerte de Jesús. Pero la verdad, y en la resurrección también, pero la verdad es que muchas veces yo me he quedado corto en pensar realmente qué fue lo que Jesús hizo en la cruz por mí. En la cruz, Jesús, de manera voluntaria, nadie lo obligó, realizó un intercambio. Este gran intercambio consistió en que Jesús no solamente se echó encima de él nuestras culpas, nuestros pecados, sino que también nuestras enfermedades, dice la palabra, y nuestros dolores. La obra de Jesús es una restauración integral. Esto a veces a mí se me olvida. Jesús restaura mente, cuerpo y espíritu. Y la semana pasada nos hablaron un poco de eso aquí en el servicio. Más allá del perdón, Jesús nos cambió el castigo por shalom, por paz integral. Shalom no solamente era la ausencia de guerra, sino era bienestar total, o es bienestar total. Aunque no nos merecíamos nada más que el castigo como humanidad, aunque lo rechazamos y no creímos en él, Jesús consideró que necesitábamos de su amor y vino a buscarnos. Esa era la misión, hacer ese intercambio. Pero vamos a ver cuál fue su método, cuál fue su enfoque. El versículo 7 dice, fue maltratado, humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado. Esta es una parte de este pasaje que más me confronta. Me pone a pensar en la fuerza que tiene el silencio en mi fe. Este silencio de Jesús no era un símbolo de debilidad. Podríamos nosotros interpretarlo como un símbolo de debilidad o pensar que como se quedó callado, no hizo nada, sino que más bien es un símbolo de dominio propio, un símbolo de no perder el control ni de sus emociones ni de sus circunstancias. En ningún momento él perdió el control, ni su padre perdió el control. Isaías en este versículo lo describe con imágenes familiares para la gente de aquel entonces. Los rituales de los sacrificios. Como cordero fue llevado al matadero y ni siquiera abrió su boca. No era que Jesús no tuviera argumentos para defenderse. Si le estaban haciendo una gran injusticia, no había engañado a nadie, no había hecho nada malo, pero lo trataban como si fuera un gran criminal. No sé si ustedes lo notan, pero me parece que el silencio de Jesús lo comunica todo. Su silencio era más bien una señal de tener su fe y su confianza al 100% puesta en Dios, en el Padre, quien estaba ejecutando su plan a través de él, de principio a fin y de manera completa. Él permaneció tranquilo, enfocado en su misión. Jesús no salió huyendo de la injusticia. Jesús no salió huyendo de esa gente tóxica. Se quedó con ellos hasta el final. Se quedó y enfrentó todo el proceso ilegal con la paz que confundió a sus verdugos de aquel entonces y que sigue confundiéndonos a nosotros hoy. El versículo 8 dice, nadie lo defendió ni se preocupó por él.
y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales. Y si ustedes se acuerdan, en ese momento la multitud más bien lo presionaba a Jesús para que probara su valor, para que se bajara de la cruz. Le gritaban, defiéndase. ¿Se acuerdan? Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Y los sacerdotes también le decían, y los líderes del pueblo, burlándose, este salvó a otros, que se salve a sí mismo. Dice que es rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Dijo que confiaba en Dios y que era el Hijo de Dios, pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora. Todo eso le gritaban. Y el colmo, también lo insultaban los bandidos que fueron clavados a su lado. Nadie lo defendió. Pero Jesús se mantenía enfocado en su misión, en quién era realmente Él, recordando seguramente lo que el Padre le había dicho, ¿verdad? Tú eres mi Hijo amado. El sistema religioso y social de la época lo presionaba para que respondiera con violencia, que se salvara a sí mismo. Y nosotros como cristianos, que estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, no nos debería sorprender, no deberíamos sentirnos inmunes a al mismo tipo de burlas. No se comparan, probablemente, pero yo creo que podríamos esperar que el entorno se burle de nosotros y de nuestra fe. Dios nos ha dado una misión similar a la de Jesús. De hecho, Juan 20:21 dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, los envío también a ustedes. Jesús nos manda a cumplir su misión, la gran comisión, a ser discípulos. Y muchas veces esos entornos donde Dios nos pone o nos ha puesto, donde usted está tal vez, no son amigables. Algunos de nosotros, Dios tal vez nos tiene en lugares que parecen tierra infértil, como donde llegó Jesús. Puede ser una empresa transnacional, una universidad donde hablar de Jesús es tabú, o el colegio secular de los hijos. De hecho, nosotros también podemos llegar a ser objeto de burla. Cuando yo era estudiante y comenzaba como voluntario de cruzada estudiantil en la Universidad de Costa Rica, como a los 19 años tenía un estudio bíblico, y yo me acuerdo ahí en la Facultad de Letras, ¿verdad? Que son como dos edificios que se juntan, de lado a lado me gritaban unos chavalos, ¿qué pastor, sacerdote? Ya va a comenzar el culto, enfrente de profesores y estudiantes. O sea, era vergonzoso para alguien de 19 años que pasara algo así. Pero ¿qué hacemos? Salimos huyendo mejor, abandonamos la misión. El mundo nos enseña que si no tenemos la última palabra, perdemos. No sé ustedes, pero hay incluso influencers, hablando de redes sociales, que le enseñan a uno cómo defenderse con oraciones cortas, ¿verdad? Cuando alguien lo mira por debajo del hombro. ¿Han visto esos? Esos solo a mí me salen. Hay un montón, ¿verdad? Pero aquí estoy seguro que en lugar de imponernos, Dios nos está enseñando una manera distinta de reaccionar ante las injusticias que nos puedan hacer, especialmente cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Acuérdense de esto, ¿verdad? En esos casos, Jesús nos enseña que el silencio puede ser la declaración de fe más potente. Jesús se bloqueó ante todas las señales externas, las burlas, las serruchadas de piso, los juicios, para mantenerse conectado únicamente a la voz de Dios, a la voz del Padre. Una aplicación que vamos a hacer nosotros hoy, que nos puede ayudar un poco a morir a nosotros mismos, es dejar de tener la última palabra en el trabajo, la familia, el chat, dejar esa necesidad de lado y descansar que Dios tiene el control de nuestra historia. Cuando uno deje de intentar controlar la imagen que los otros tienen de uno
o pelear cada batalla, cada serruchada de pisos en el trabajo, uno empezará a ver a Dios pelear por uno. Soltar el control es una demostración de fe. En Cristo somos libres de tener que ganarlo todo, porque ya Él lo ganó todo para nosotros. Él nos hizo hijos e hijas amadas de Dios, igual que Él. Gálatas 4, del 4 al 5, habla de este tema. Jesús nos ha liberado del estrés o la ansiedad. Si Dios sabe quién sos, no necesitas desgastarte en ese tipo de batallas, por estatus o por apariencia. Más bien, enfócate en conocer cuál es la voluntad de Dios para ti, en la expansión de su reino, en ayudar a otros a encontrar la paz y sanidad y el perdón de Cristo. Entonces vamos a hacer una aplicación. Van a sacar su celular, vamos a tratar de intercambiar un poco de ansiedad y inquietud y preocupación. Vamos a soltar eso para que Dios nos dé su paz, su shalom, su sanidad. Y lo que vamos a hacer es poner el celular en modo de avión. Ya yo lo tengo puesto en modo de avión desde que comencé. No en silencio, en modo de avión. Y lo vamos a tener en modo de avión por menos de un minuto. No va a pasar nada. ¿Está bien? No va a pasar nada. Pueden estar tranquilos. Muy bien. Listo, ¿ya lo hicieron? Perfecto. Jesús no guardó silencio, como les decía, porque no tuviera nada que decir, sino porque había decidido bloquear todas las frecuencias del odio humano que querían apartarlo de su objetivo, de hacia dónde él iba, que era cumplir la misión de su Padre. Él hizo esto para escuchar solamente lo que Dios le decía. Vamos a, en completo silencio, si quieren se ponen de pie y con los ojos cerrados, con las palmas hacia arriba en una actitud de oración, como un gesto de que le queremos entregar al Señor esa preocupación que tenemos, que la queremos intercambiar por la paz que Él nos ofrece y que ya Él nos consiguió, por la sanidad que Él nos ofrece y que ya Él nos consiguió, por el perdón que Él nos ofrece y que ya Él nos consiguió. Jesús nunca pierde el control de lo que está sucediendo y esto es lo que ya Él nos había anunciado. Piense en tal vez algo que usted considera que es una injusticia. Y que usted ya está cansado de luchar y se lo entrega a Dios. Si usted nunca le ha entregado su vida al Señor por completo o no se acuerda, hable con Él ahí en silencio, dígale: Señor, toma el control de mi vida. No quiero ser la persona que otros quieren que yo sea, no quiero ser el que yo mismo creo que debo ser, sino que quiero ser el que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo les fue? ¿Sintieron ansiedad, ganas de ver el teléfono, verdad? O no perderse el último mensaje. Bueno, esa es la ansiedad por perder el control. Pero realmente, como se dice, el control es una ilusión. El único que tiene el control de nuestras vidas es el Señor, si nosotros se lo damos. Y es que Jesús había dicho: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego, porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. El logro de Jesús fue cumplir con la voluntad del Padre. Definió el éxito verdadero de la vida, cumplir la voluntad del Padre. Este sacrificio definitivo de Jesús, no solamente por el pueblo de Israel, sino por toda la humanidad, fue el sacrificio perfecto. Fue el sacrificio eterno.
Un sacrificio que no hay que volver a repetir, como los sacrificios del Antiguo Testamento de animales. Porque Jesús era el sacerdote y el sacrificio. Era verdadero Dios y verdadero hombre el que estaba haciendo ese sacrificio. Entonces, su sacrificio tiene un valor infinito y superior a cualquier otro sacrificio que el ser humano pueda realizar. Debo confesar que el texto en el versículo 10, en la mayoría de versiones, me cuesta mucho entenderlo con la mente. Aunque el versículo 4 y 5 ya había hablado antes de que nosotros pensamos que Dios había herido y humillado a Jesús, pero que Él realmente fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Este versículo 10 no podemos ser ciegos porque da a entender que Dios quiso humillar y hacer sufrir a Jesús, como dice la Reina Valera, 1960. Quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Otras intentan explicar un poco más, como la Nueva Traducción Viviente, que fue lo que pasó. Dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. O bien como dice la versión Palabra de Dios para Todos, el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, Él verá a sus descendientes, alargará su existencia y la voluntad del Señor prosperará a través de Él. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo puede Dios querer hacer sufrir a su Hijo? Y cuando estaba estudiando este pasaje durante varias semanas, el Espíritu Santo me dio la impresión, no en la mente, sino más en el corazón, de que Dios se agradó de todo. Definitivamente lo que sí tengo claro es que Dios se agradó de todo lo que su Hijo logró, que resultó en traernos paz con Dios, sanidad, salvación y perdón. ¿Qué logros más grandes que Jesús conquistó para nosotros? Pero cuando vio el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas que les mencioné antes, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la opción de ser hijos. Recibiéramos, no nos lo ganamos, no es algo que nosotros logramos por ser muy bonitos o buenas personas o esforzarnos mucho, es algo que se recibe por fe. Cuando estaba estudiando este pasaje, Dios me recordó una situación que vivimos como familia hace 3 años. Se presentó una situación de agresión entre varios compañeros y mi hijo se metió a defender al chiquito que estaban agrediendo. Todo fue muy bien, hasta ahí, pero lo que no sabíamos es que desde ese momento en adelante, este grupo iba a dejar a mi hijo de lado. Mi hijo no tuvo que soportar no solamente el rechazo de los que ejercieron la agresión contra este chiquito, sino que hasta el rechazo, hasta el mismo chiquito que él defendió, lo rechazó al final. Lo separaron de grupo por haber hecho lo que era correcto. Fue un tiempo difícil para él. Y Tatiana y yo, como padres, sufrimos mucho. No es fácil ver a su hijo rechazado y sufriendo por hacer algo bueno. Con el paso del tiempo, todavía yo no podría decir que me alegró que él pasara por eso, pero sí puedo decir que me alegró la integridad de él para enfrentar todo. Y al final él salió fortalecido. No tuvo que dejar de ser el mismo ni cambiar sus valores para volver a calzar en ese grupo. Ahora las cosas han cambiado, incluso esos que lo habían desechado como amigo lo miran con respeto. Yo sé que no se compara, pero en mi limitada mente humana concluyo que el Padre ve el resultado general. No es que se agradó de que Jesús tuviera que padecer lo que padeció, sino que se agradó de que pasando todo eso logró cumplir la misión que Él le había encomendado. ¿Verdad? Y esa misión era adoptarnos como sus hijos. Por eso, como dice Isaías en su poema,
que se adelanta entre 500 y 700 años a los acontecimientos, después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con honor. Y esos logros y esos premios de Jesús, los que valen son los que Dios le dio. Jesús tenía claro quién era y para dónde iba. La opinión de Dios es lo que cuenta al final. Su muerte no fue el final. Él vive. En Reina Valera dice, Él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. La humanidad tiende a ver la muerte como definitiva, pero Jesús nos demostró que Él venció a la muerte y que tenía el poder para recuperar su vida. Por eso solo Él podía hacer lo que hizo. Su muerte no fue un punto final, fue la semilla de una larga vida y una descendencia espiritual de la cual usted y yo somos parte. Jesús descendió a lo más profundo, a la tumba, para subir a lo más alto, el trono. Jesús pasó de la deshonra a la honra. Definió para todos nosotros, como dije antes, qué es el verdadero éxito. En el mundo corporativo de hoy se lucha por ascender. Jesús nos enseña que el camino a la verdadera honra es la obediencia al Padre. Ese es el único ascenso que cuenta, el ascenso definitivo. Jesús nos ha garantizado la vida eterna y esa comienza aquí y ahora. No comienza cuando nos morimos, comienza aquí y ahora, cuando reconocemos nuestra fragilidad, vulnerabilidad y creemos en la obra de Jesús en la cruz y lo seguimos. Para concluir, hemos visto el perfil del Mesías que rompió con todos nuestros esquemas mentales, con todos los valores del mundo, los estándares humanos de cómo ser un verdadero líder. Hablamos de Jesús, un Salvador sin filtros que se identifica con nuestro dolor. Hablamos de la misión. Él vino a intercambiarnos todo lo malo, lo feo nuestro, de nuestra condición, por su shalom, un paquete integral de perdón. Él puso las condiciones, Él firmó el contrato, Él lo perdió todo y nos lo dio todo. Y luego su Padre le devolvió y lo puso en lo más alto. ¿Cómo lo hizo? En silencio y con confianza 100% enfocada en el Señor, en su Padre. Él bloqueó las voces del mundo para enfocarse exclusivamente en la voz de Dios. ¿Para qué? Para garantizarnos la salvación, la paz con Dios, la victoria y la honra final para todos los que creemos en Él. No te desgastes buscando la validación social, la validación de tu jefe, de un grupo, de amigos, de una red social. Remueva los filtros porque Jesús ya te validó en la cruz. Enfócate en su misión y el propósito que Dios tiene para ti. Mañana lunes, cuando el jefe o alguien te trate injustamente, cuando el tráfico de la GAM te desespere o cuando sintas que tenés que aparentar algo que no sos para que te acepten, activa tu sordera delante del mundo y recordá que al que tenés que seguir es a Jesús.